Que podríamos sintetizarlo aún diciendo que es ponernos de acuerdo. Transita de esa definición de política tan simple como lo hemos visto hacia una gran política, hacia la política. Nada más oigan el nombre, homenaje racial, cuando científicamente no hay razas. Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a una emisión más de Oaxaca Política Media. Mi nombre es Héctor Cruz Sandoval. Estamos en esta ocasión con el invitado súper especial, invitado muy querido por nosotros. Eres el maestro Jorge Orozco León. Bienvenido, Jorge. Gracias. Hoy vamos a platicar sobre literatura y política. También está con nosotros nuestro compañero en esta emisión, en este programa, Víctor. Bienvenido. Hola, gracias. Primera vez que vamos a estar los dos juntos y con un invitado, pues vamos a ser tres. Hoy vamos a hablar de literatura y política. Vamos a empezar esta parte con dos. A mí me gustaría que empezáramos con dos puntos de vista. Uno es cómo se inmiscuye la política en la literatura, y el otro es cómo la literatura se inmiscuye en la política, ¿no? Entonces, un comentario inicial, Jorge. Bueno, creo yo que hay un vínculo que en un momento dado es inevitable, el vínculo entre la literatura y la política. Sí. Y eso tiene que ver con el hecho de que la literatura se nutre del mundo, ¿no? Entonces, Sí. Y lo que ocurre alrededor, pues generalmente son situaciones que de alguna manera se vinculan con cuestiones de orden social, ¿no? Claro, Y estas incluye la cuestiones de política. orden social llevan a revisar cuestiones de orden moral o de orden de la justicia, digamos, y al final de cuentas todo confluye en lo que podríamos llamar política, ¿no? Claro. Víctor. Sí, estaba pensando en una pregunta que podría aplicar esto que tú señalabas al inicio, cómo se inmiscuye la política en la literatura y viceversa, y cómo lo retaba muy bien Jorge. Mi pregunta sería, si es posible una literatura sin política. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. O sea, el maestro Jorge lleva muchísimos años, desde hace muchos años que yo recuerdo, ha estado aquí en Oaxaca como un gran amante de la literatura, de las letras y promotor literario, cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué opinas, Jorge? ¿Cómo ves? ¿Se podría hacer una literatura sin política? Bueno, la literatura como manifestación estética, o sea, la literatura como lo que es, desde luego que aspira a eso, y además, más allá del vínculo, digamos, tan estrecho que pueda llegar a tener la literatura y la política en un momento dado, a lo que siempre va a aspirar la literatura es a hacer una manifestación estética. Porque es literatura. Claro. Porque si no, entonces ya sería otra cosa, pues, ¿no? Sería, al final de cuentas, un discurso verbal político más enfocado hacia la propaganda, hacia la difusión ideológica, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no sería arte verbal, no sería literatura, no sería obras de arte. Es muy diferente. Y esa parte sí hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Hay jóvenes que quieren escribir muy fuertemente impulsados por su ideología, ¿no? Y por esas ganas de cambiar el mundo, de transformar el mundo a través de su literatura, de su escritura. Pero ahí deben tener mucho cuidado, ¿no? Porque son dos cosas que llegan a un momento que son diferentes, ¿no? Claro. Víctor, no sé si te acuerdas que hay algunos escritores que pues no ocultan su orientación política en sus escritos, ¿no? Pues me acuerdo de algunas odas que hace Neruda, ¿no? Oda a Lenin, por ejemplo, que hace, y también hay otros escritores que pues están por el otro lado, ¿no? Pues está, por ejemplo,
los escritos, los ensayos que hace pues, Vargas Llosa, que están muy cargados hacia el liberalismo. En general, los escritores, muchos escritores tienen una carga política dentro de sus escritos, ¿no? Entonces, difícilmente se podría hacer literatura sin política. Pero, ¿qué tanto esto demerita el trabajo de los escritores? ¿Habría algún problema con eso, Víctor? Yo creo que hay que distinguir al hombre del autor. Sí. Entonces, los hombres tienen filiaciones, tienen pues también tienen lealtades, tienen incluso fantasmas, y las obras están por encima de esas circunstancias, creo yo. O sea, Borges, por ejemplo, él como persona es muy conservador, es muy mocho, es muy rígido, pero un cuento, ¿no? O un poema, un buen poema de Borges, porque también tiene malos, está muy arriba de estas cuestiones de su persona. Sin embargo, en esas obras donde él brilla con esa prosa, con ese lenguaje poético que lo caracteriza, ves al Borges más profundo, y es muy difícil disentir con la obra. Ok, se puede hacer separación. Se puede y se debe además hacer, ¿no? Sí. Es lo que sucede con Octavio Paz en México, por ejemplo. Claro, ¿no? O sea, Octavio Paz en el ámbito político, digamos, y en el ámbito cultural, digamos, totalmente permeado por la cuestión política, sobre todo en los años donde la izquierda venía fuertemente impulsada por las ideas comunistas de ese entonces. Era la izquierda dura, la izquierda fuerte, la izquierda profunda, digámoslo así, Claro. Que no perdonaba absolutamente ningún desliz en términos de generar ¿cómo se puede decir? Una expresión, una manifestación que de alguna manera se acercara hacia el Estado, ¿no? O hacia el capitalismo. No. Entonces, cuando ocurre eso con Octavio Paz, bueno, pues, a él nunca se lo perdonaron. Y quizá con cierta razón en ciertos aspectos, ¿no? Sí, no, pero su obra es otra cosa. Sí. Cuando lo escucha hablar, pues es muy, por así decirlo, está muy defensor del sistema, ¿no? Y no nada más del sistema, sino del partido, ¿no? Sí. Yo, bueno, hasta donde yo sé, el único acto congruente, porque además hubiera sido el colmo, que hizo fue renunciar a la embajada, creo, de la India. Sí. Cuando la masacre del 68, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, hubiera sido imperdonable, ¿no? Sí, bueno, ya... Pero insisto, la obra es otra cosa. La obra de Octavio Paz. Al inicio yo les planteaba esta dicotomía, ¿no? Un poco cómo se inmiscuye la política en la literatura, y hicimos una breve, un acercamiento al tema, ¿no? Pero hace unos años estaba revisando un texto de Bourdieu en donde él trata de hacer un estudio social de la literatura y la relación que tiene con la política. Y entonces él dice, bueno, los campos de los escritores, los campos literarios donde se juntan los escritores para recrear lo que va a ser el arte literario, se comporta algo muy parecido a cómo se comportan los campos políticos. Es más, la relación que hay entre los campos literarios y los campos políticos es bastante estrecha. En las élites, ¿no? En las élites políticas y las élites literarias pues están intercambiando algún tipo de beneficio, ¿no? Ya hablamos de Octavio Paz, por ejemplo, ¿no? O podemos hablar de cómo Pablo Neruda pues, fue diputado, ¿no? La relación que había, por ejemplo, entre Cortázar y el comandante Fidel Castro, ¿no? Entonces, podemos hablar de que, bueno, la formación de estos campos literarios es similar a la formación de los campos políticos, pero esto es exterior a la obra literaria, ¿no? Este es el campo de la literatura, ¿no? Los escritores y los políticos. Ahora, la política dentro de la literatura es la otra versión, la otra vertiente de la que yo les hablaba. Por ejemplo, Los hermanos Karamazov, es una obra que nos da
una visión sobre una época política de un país específico, ¿no? Desde un punto de vista o desde una pluma bien educada, ¿no? En general, algunos otros escritos que se hacen acercándose a temas políticos, ahí están las obras, por ejemplo, de Carlos Fuentes, ¿no? Cuando habla de la formación la muerte de Artemio Cruz. Claro, la formación de los grupos políticos en México, ¿no? Es otra vertiente, ¿no? ¿Cómo lo podríamos analizar? ¿Hay alguna forma de verlo un poco aquí en Oaxaca, en México? ¿Cómo lo ves? Sí, siempre hay formas de entrarle a esto. Lo que decía Jorge al inicio, un escritor es una persona de su tiempo. Y aún dentro de sus filias o de sus fobias, es un crítico de lo que pasa en su contexto. Como dices, ¿no? Los hermanos Karamazov, pues no se queda en un aspecto local y que alguien lo lea y diga, bueno, esto nada más pasa en Rusia, porque no está hablando de un aspecto de un universo cerrado, sino es universal, porque lo que trasciende de la novela es el conflicto humano. Y ahí en el conflicto humano pueden aparecer los celos, las envidias, ¿no? O sea, lo que hace que una persona viva infeliz y busque su felicidad. Voy a ponerlo en estos términos de felicidad y infelicidad para hacerlo un poco más didáctico. Vamos, el conflicto hay algo que tensa la relación de un personaje con su medio, y la historia discurre entonces en cómo se va a distensar, cómo se va a liberar de ese problema. Y los finales son múltiples, ¿no? Desde el final clásico del amor, ¿no? El encuentro del amor al final, hasta la muerte, o la cárcel, o cualquier otro. Pero el conflicto inicial se resuelve. Y voy a otro ejemplo, el de Los Miserables. Vemos ahí una escena maravillosa que habla de la comuna, de cuando el pueblo se enfrenta. Llegamos a este punto entonces donde están pueblo y monarquía enfrentados, hay barricadas, y eso es el telón de fondo. Eso no es el tema que quiere Víctor Hugo señalar, sino lo que dice es cómo hay allí un joven idealista que está en peligro de muerte, y cómo un hombre, para mí el hombre más fuerte que yo he conocido es Jean Valjean, lo va a rescatar de la muerte porque lo ama a su hija, y él ama más que nadie a su hija. Entonces, si la felicidad de ella es que este muchacho esté a salvo, él va a infiltrarse en las filas, va a rescatarlo y lo va a poner a salvo. Eso es lo que lo hace universal y lo que le hace más humano. Ahora, ¿por qué digo que es Jean Valjean el hombre más fuerte? Si está Sansón, por ejemplo, ¿no? Sansón es un hombre fortísimo, sabemos, ¿no? Mató a miles con una quijada y pudo derribar un templo. Y Jean Valjean levanta piedras, ¿no? Y ha salvado 2 veces vidas, bueno, o 3, haciendo alusión a esa fuerza. Esa es la gran diferencia que para mí es lo que hace a Jean Valjean más fuerte que Sansón, que Jean Valjean utiliza la fuerza para salvar vidas, sí, y Sansón utiliza la fuerza para destruir la vida. El uso que tiene cada uno de las La finalidad de la fuerza. Sí, bueno, entonces vemos que subyace el drama humano por encima del escenario político que quiere usar el escritor. Siempre, porque incluso cuando se dio el tema de la Revolución Francesa, por ejemplo, se desató a partir de ahí una serie de expresiones artísticas, concretamente literarias, que lo que buscaban justamente era procurar, digamos, formar al sujeto, ¿no? Al ciudadano, a través de la literatura,
mediante los preceptos de la revolución, ¿no? Es decir, utilizar la razón a través de la sensibilidad y la razón y el progreso a través de la sensibilidad y la perfección, digamos, que ofrece el arte. Esa es una tendencia finalmente, y es lógico, porque toda expresión humana, en este caso la artística, va a procurar entablar un diálogo con el sujeto, y este diálogo normalmente va a tender hacia lo que el sentido común dicta que es lo bueno, o lo que no le hace daño al ser humano, lo que puede salvarlo de aquello que le puede afectar. Sí, bueno, perdón. No. Sí, y bueno, y ya viniéndonos más para acá, la literatura latinoamericana es punto menos que imposible que no haya expresiones políticas en la literatura y en el arte en general, cuando estamos hablando de una región convulsa, ¿no? Tremendamente convulsa en términos políticos, pues, ¿no? En términos de injusticia social. Vamos, la narrativa de denuncia social, por ejemplo, a principios de siglo en México, la revolución, etcétera, etcétera, y la narrativa indigenista, ¿no? Todo eso, pues son expresiones que naturalmente tenían que darse, ¿no? Y tienen ese tinte político. Por supuesto. Vamos, el mismo Rulfo en Lubina. Lubina es el nombre del cuento y es el pueblo, ¿no? A donde llega. Pero Lubina es el personaje del cuento, ¿no? Y toda esta manera en la que Rulfo describe la comunidad es una manera de expresar políticamente un planteamiento de denuncia, o de decir, bueno, en estas condiciones está un país. Porque además hay una parte donde el personaje dice, ¿qué país es este, Agripina? Agripina se encoge de hombros, de hombros. Sí. Y luego hay otra parte donde él le pregunta a los habitantes si conocían, ¿por qué no le pedían ayuda al gobierno, no? Si conocían al gobierno, y los habitantes le dicen que sí conocen al gobierno. A la que no conocen es a la madre del gobierno. Entonces, de esa manera tan sutil y ciertamente humorística, jovial, Rulfo retoma, recoge, expresa una cuestión de carácter social, pero profundamente político también, ¿no? Sí. Sin que él lo manifieste abiertamente, ¿no? O sea, conocemos la obra de Rulfo, es una maravilla universal, y al final de cuentas la expresión política ahí está dentro, ¿no? Sí. Y en todos estos países donde como por ejemplo, pienso en Venezuela, doña Bárbara también denuncia el latifundio y los abusos, ¿no? que hay para la gente de estas regiones, y no es para nada alejado, ¿no? Tan así que cuando hacen una adaptación en cine parece que hablaran de México. Ah, claro. Sí. Bueno, amigos, pues ahora sí vamos a entrar a lo más rudo de nuestro tema, y es el asunto del compromiso. Por ahí en los años 60, Jean-Paul Sartre publicó ¿Qué es la literatura?, un ensayito ahí en los tiempos modernos, en donde habla sobre el compromiso que tienen los escritores con su tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si ya cualquier obra que nosotros, obra narrativa que nosotros estudiemos, pues va a tener detrás un escenario con tintes políticos, va a tener que describir y de alguna manera hablar desde qué punto de vista político nos está enseñando el mundo esta obra. Pues lo que dice Sartre es que los escritores deben tener un compromiso con su tiempo y que no deben evitar transformar la condición humana en el caso en que vivan una situación de injusticia a través de su obra, digamos, no deben evitar pues trabajarla desde ese punto de vista, ¿no? Y esto llevó durante pues, mucho tiempo en los debates de la literatura a hablar sobre si era posible, lo que hablábamos al principio de una literatura apolítica, una literatura enfocada en arte puro, contra lo que él llamaba el arte social. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Tú crees eso, Jorge, que ella llama un arte puro? No, de entrada no. Y el arte siempre va a ser, si no abiertamente político, sí social, sí cultural. Es imposible que no, vamos, pues entonces ¿de dónde se va a nutrir la historia? ¿No? O sea, ¿de qué estaríamos hablando?
las palabras no salen de la nada, ¿no? Salen por un motivo, pues, ¿no? Sí. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que directa y premeditadamente la obra de todo escritor tuviera que centrarse en la realidad social, cultural y política de la sociedad que vive. Esa parte sí es discutible, porque también es complicado. También es complicado, porque al final de cuentas el artista tiene de alguna manera, más que el derecho, la pulsión que el mismo artista no puede evitar de generar una obra. Entonces, ahí es donde viene. Ahora, por supuesto que si hay un compromiso, desde luego, eso, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, me parece que quizá éticamente sí es correcto plantearlo, pero no necesariamente forzando la obra artística, porque eso sería complicado y quizás sería hasta imposible de lograr, ¿no? O sea, aquel que lo pueda hacer, aquel artista literario o de cualquier otra índole que pueda balancear correctamente su obra con el discurso político, ¿no? Que en un momento dado tenga que ver con la cuestión de la realidad que está viviendo, adelante, ¿no? Creo que sería muy saludable para todos. Sí. Pero de eso a lograrlo también no es tan sencillo, pues. No se ve. Se corre el riesgo de que la obra se pierda, literariamente, sí, artísticamente. Claro, sí. Puede ser. Yo creo que hay un choque muchas veces entre el hombre y el autor. Me acuerdo del ejemplo de Marcel Proust. Marcel Proust nos hace construye una obra cumbre de la literatura que es En busca del tiempo perdido. Y el personaje principal es opuesto a Marcel Proust, ¿no? Parece un alter ego de Marcel Proust. De entrada, es heterosexual. El personaje es heterosexual. Cuando sabemos que Marcel Proust, pues no. Sí. Y que este personaje es muy crítico y es muy... y que pone siempre en predicamentos a la nobleza de su tiempo. Y Marcel Proust luchó toda la vida por ser admitido en esos círculos tan exclusivos y llevarse con la élite política, económica de su tiempo, y finalmente lo consigue a partir de una obra que habla de todo lo contrario, ¿no? Entonces, sus valores, o los valores del hombre, que es Marcel Proust, pues son disímbolos de los valores del personaje. Distinto, por ejemplo, de Thomas Mann en El hombre sin atributos. Thomas Mann es el hombre sin atributos. Sí, es él. Es él mismo. Es él mismo. Y Thomas Mann en El hombre sin atributos es igual, ¿no? Es alguien que está cuestionando estas relaciones de poder entre las noblezas de Austria y Alemania. Está enamorado de su prima en la primera parte, pero su prima está enamorada de un dignatario alemán que parece espía. Y bueno, ese amor es imposible, y entonces en la segunda parte aparece otra heroína, y entonces ahí es más fácil. Véanla. Lo chistoso, lo chocante, o lo que me pareció chocante, es que esa es la segunda heroína que viene a sustituir a Diótima, es que es hermana de Tomás, bueno, del hombre sin atributos, ¿no? Es su hermana, y se enamora de ella porque se me hace su hermana gemela. O sea, sí. Es una diferencia, entonces. Como que es el personaje, como que se desplaza a ella y dice, bueno, o sea, es lo más parecido a mí, entonces es digna de enamorarse, ¿no? Un poco hemos dejado un poco de lado, me acabo de percatar de la percepción que tiene el público, los lectores de la obra, ¿no? Puede ser que el escritor tenga una intención y que los lectores encuentren otra, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho de dos casos mexicanos, ¿no? Primero es el de un escritor no muy, no con muchos atributos, que es José Vasconcelos. Escribe Ulises Criollo, y en este punto entonces Vasconcelos, la obra narrativa que él nos muestra, pues
es percibida de cierto modo que a lo mejor él no hubiera estado muy de acuerdo, ¿no? El otro caso es el de Sabines. En el 94 me parece que estalló el levantamiento en Chiapas, ¿no? De los zapatistas, y entonces el maestro Sabines pues estalló en cólera y publicó por ahí un comentario donde decía, bueno, ¿qué no leen? ¿No? Muy enojado. Y algunos periodistas le contestaron, no, por lo contrario, maestro, usted no se lee. Esto en alusión a que pues, su obra narrativa y poética pues, alude mucho al sentimiento y a la consideración del otro, ¿no? Y en este sentido, pues considerar a otros también considerar a los indígenas, ¿no? Esa interpretación se le dio a Laura de Sabines solamente con ese comentario. Entonces, pues, el autor no estaba muy de acuerdo con lo que los periodistas... Tenía un hermano que fue gobernador, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí nos volvemos a la relación entre el campo político y el campo literario, ¿no? Entonces, se podría establecer el compromiso abiertamente, decir, bueno, pues yo soy un escritor comprometido, o tendría que mantenerlo oculto, no sé, si eso afectaría Yo de ninguna manera pienso que tendría que mantenerlo oculto. Claro, cada quien sabe lo que hace, ¿no? Sí. Al final de cuentas. Pero si hablamos de compromiso, quizá un autor no necesariamente en su obra va a poder colocar todos los elementos de la política o de la realidad política y social en su obra, pero sí en la manifestación pública, en el debate público, en la opinión pública, sí puede abiertamente decir lo que él piense, ¿no? Bueno, ahí tenemos el caso de Fabricio Mejía, ¿no? Por ejemplo, que es un escritor que abiertamente expresa su militancia. Su militancia, exactamente. Incluso hay otros escritores que están haciendo también exactamente lo contrario, pues, ¿no? Pero ya no en su obra, sino directamente en su opinión pública, ¿no? Pero bueno, o sea, estamos hablando de compromiso con una realidad social. Entonces yo creo que ahí sí es correcto y es necesario. Ese es un punto de vista, claro. Habrá quien diga, pues no, o sea, al final de cuentas cada quien hace de su vida lo que quiere y todo, pero creo que hay una cuestión también que sí hay que considerar. Fíjense que en este que les platicaba sobre Bourdieu, habla sobre las transiciones o los movimientos que hay entre un campo, puede ser el campo literario, el campo político, el campo económico, por otro lado, pues de los empresarios, ¿no? Como un escritor no tendría bastante problema en pasar del campo literario al campo político, ¿no? Así como pues, Maestro Neruda, pues sin ningún problema pues, pasó por una parte del parlamento de su país, ¿no? Entonces, a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero, dice, es muy sospechoso y muy difícil, no imposible, pero muy difícil, que un miembro del campo político, un diputado, un senador, pase sin ningún problema a formar parte del campo literario. Habría un rechazo casi inmediato de la mayoría de los escritores. ¿Por qué podría pasar esto, Víctor? ¿Qué crees que se le condenaría? Yo creo que las personas, me refiero a los hombres o a las mujeres, tienen, digamos, momentos de vida. Y estos momentos, pues, son cambiantes, porque pues, cambia el contexto, cambian tus decisiones, cambian tus opiniones. Y los dos ejemplos que mencionaban, por ejemplo, Paz o Sabines, son muy ilustrativos, porque no es lo mismo ser un joven poeta de 20 y tantos años y ser, ¿no? Rebelde y criticar en un momento dado, ¿no? a un partido, a que en la parte más madura de sus vidas, madura hablando de su edad cronológica, pues decidan finalmente aceptar las dádivas que les den de ese mismo partido que antes criticaron y que se vuelvan además empleados. Y los lectores lo vieron y sí se lo reclamaron en algún momento. Sí. Ahora, hacer el otro paso, decir, bueno, vengo de una vida política y quiero pasar a la literatura, es más difícil, pero no es imposible.
es más difícil para el caso de aquellos que vengan, ¿no? de un historial bien de política o bien de servicio público y lo hayan hecho mal. Puede ser, ¿no? Entonces es muy difícil que entre al mundo de la cultura. No, pero Sí, además sí, sí. estamos hablando de otro oficio, ¿no? Sí, O sea, de otra... O sea, pues sí, digamos una persona que se dedica a la política pero que no tiene el oficio de escritor, pues difícilmente va a poder incursionar en ese ámbito. De hecho no se me ocurre ningún... No, Sí, no. Hay unos casos en los que tratan de brincar de la política al campo de la farándula, que es el entretenimiento, ¿no? Diferenciarlo un poco del que es el arte del entretenimiento, pues hay quienes siendo políticos se vuelven cantantes, ¿no? O quienes siendo políticos se quieren volver actores, ¿no? O actrices. Eso pues es, por ahí a ver los nombres, ¿no? Y también esta situación es difícil transitar del campo político al literario, porque como decía Jorge, pues tener este trabajo, este oficio de la literatura implica una inversión de tiempo bastante fuerte. Es decir, no se llega a ser escritor de la noche a la mañana, y esa inversión del tiempo que tiene que hacer es ser un joven escritor desconocido la mayor parte de su vida, hasta que finalmente pues alcanza pues con su trabajo, con su esfuerzo, pues adentrarse en el campo y a lo mejor conseguir lectores fieles y ser reconocido, ¿no? Y entonces este trayecto que va desde la juventud hasta alcanzar este punto, se lo saltaría el político, ¿no? Se lo saltaría, porque además para llegar al campo político se puede llegar de varias formas, y también, como lo mencionaba hace un momento, los intercambios que hay, ¿no? En el campo económico y el campo político es más sencillo, ¿no? Es más fácil de haber sido un gobernador, convertirte ahora en empresario, hasta parece una regla, ¿no? Bueno. Y haber sido empresario y después convertirte en diputado o gobernador, pues también parece un intercambio prácticamente pues natural en muchos casos, ¿no? Pero no así en el campo artístico, menos. Sí, yo quiero hacer una precisión, o sea, es imposible, por esta última intervención tuya, pasar de ser un político en servicio público a ser artista en cualquiera de sus en cualquiera de las posibilidades. Pero pasar del arte, ¿no? Desde un historial de creación a la política no es imposible, porque toda su vida ha sido política, en el sentido de que la política no tiene que ver exclusivamente con desempeñar puestos, sino tiene que ver con cómo se ha conducido en su vida, como tan sencillo como para publicar. Sí, o en lo que es su trabajo intelectual, porque también una cosa es la obra literaria como tal, y otra cosa es la obra intelectual en cuanto a las opiniones, en cuanto a la concepción del mundo que tenga. Es claro que un escritor puede trabajar la novela, la poesía, pero también el ensayo, ¿no? Entonces, sí. A partir de ahí ya el trabajo, digamos, la vinculación con su perfil ideológico, político, pues se puede hacer un poco más claro. No necesariamente, pero si hablamos de compromiso, o si hablamos de también la afiliación que este escritor tenga, pues por ahí también hay un canal, ¿no? Por donde puede avanzar. Sí. Bueno, ahora que recuerdo, sí hay ejemplos, y en nuestro país, Alfonso Reyes o los contemporáneos, todos venían de una historia de creación literaria, y pudieron pasar al ámbito de la política. Sí, y que va a tener el servicio público. Pero dentro, claro. Ya, pero sus vidas eran torridas, sí, varios de ellos se suicidaron. Pero Torres Bodet, Villarrutia. No sé si se suicidó. Se suicidó. No está claro. Hay un artículo muy interesante en internet sobre ese aspecto, porque hay crónicas, ¿no? Él creo que es en Navidad, en diciembre, que sale en la mañana, regresa, su médico de cabecera, que es su amigo también, no está en la ciudad, entonces otro médico lo atendió de un dolor del estómago,
y asienta, pues, ¿no? Algún mal estomacal, no se sabe si tomó algo, ¿no? Lo más probable. Mientras la muerte no esté clara, seguirá siendo una muerte sin fin. Sí, una muerte sin fin. No, ese es de Gorostiza. No aplica el chiste. Pero es bueno. Bueno, último tema que los contemporáneos muy criticados, por cierto, por la izquierda revolucionaria en México, ¿no? Y las aspiraciones nacionalistas, por supuesto, ¿no? Y en cambio los contemporáneos criticando justamente esa, para ellos, razón, ¿no? de la izquierda, de la izquierda, en términos sobre todo de poder ver hacia el mundo y abstraer el arte, ¿no? Precisamente de las convicciones políticas o de lo que le llaman, bueno, de la cuestión ideológica. Claro. Ahí es un debate muy interesante, ¿no? Sí. Todavía está presente. Y está presente, sí. Bueno, vamos a tratar un último tema, que habla sobre cómo al hacer intercambios, el campo político y el campo literario, unos ganan y otros pierden. ¿En qué sentido ganan? ¿En qué sentido pierden? En el sentido de que el campo político, si tiene contactos con el campo literario, sobre todo con los representantes más pues arraigados, más reconocidos por la población, van a obtener algo que es la legitimidad. ¿Esto qué quiere decir? Que al presentarse el artista con el político, que los fotografíen comiendo, que los fotografíen dándose la mano, entonces crea una ilusión en la que si el artista, mi escritor favorito, acepta a este gobernante, entonces todos los seguidores, por lo menos teóricamente, lo tendrían que aceptar. La aceptación del poder a través de la legitimación mediante el artista literario. Hay casos muchísimos, ¿no? Están pues el mismo Octavio Paz saludándose con los presidentes, tomando el café con los gobernadores. Está pues el caso también de Sabines. Hay artistas de otros ámbitos que también han sido, se han mostrado en este mecanismo. Yo le llamo un mecanismo de legitimación del poder a través de la literatura, a través del campo de la literatura, a través del campo del arte, ¿no? Otros artistas como, hubo una fotografía muy polémica hace no muchos años, del maestro Toledo, ahí tomándose la foto con el actual gobernador de Oaxaca, muy polémica, pero que cumple, digamos, a mí me pareció. Entonces yo daba esta clase de teoría social, decía, mira, aquí está el ejemplo del ejercicio de la legitimación, de la legitimidad por parte del poder político a través del arte. Entonces, ¿cómo ven ustedes? ¿Deberían los escritores limitar su actuar político al campo que les concierne o extender sus alcances hacia el campo político en general? Deberían tener una convicción tan clara que fuera en el sentido de lo que mejor le conviene a su sociedad, a la sociedad en la que viven, en la que habitan, pero como cualquier ciudadano. Y ese deberían, pues también es relativo, siempre va a ser discutible. Ahora, vivimos realidades también, al menos en Oaxaca, en México, muy claras, ¿no? O sea, vivimos muchísimos años de un periodo de gobierno lleno de corrupción, lleno de tremendas bajezas en términos humanos. Y entonces, mucho de eso es lo que se le critica al hombre Octavio Paz, por decirlo así, al hombre Jaime Sabines, haciendo a un lado la obra, ¿no? Esa es la parte que a muchos no les gustó o no nos gustó cuando vimos al maestro Toledo junto al gobernador y lo que representa este gobernador, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese es el punto y esa es la cuestión que puede ser discutible, sí, desde luego, pero que al final, cuando hablamos de realidades tan claras como las que vivimos, pues bueno, ahí sí ya hay cuestiones en donde sí pueden de alguna manera afectar a la figura, quizá no a la obra, ¿no? Quizá no a la obra, en este caso a Toledo no le afectó en lo más mínimo
el tema de su obra artística, Sí. porque además él ya estaba consolidado, Sí. etcétera. Es otro asunto cuando los artistas en ciernes van y buscan vínculos, ¿no? Con los políticos. O puede ser cuando todavía no son los grandes artistas, ¿no? Exactamente, ¿no? Y entonces ahí lo que buscan más bien es una situación de relaciones, ¿no? Para poder impulsarse, pero es otro asunto y por supuesto que también es deleznable hasta cierto punto, pero no se van a hacer de esta manera, porque finalmente quizá muchos de ellos de alguna manera evitan que otros mejores no puedan acceder, ¿no? Entonces esa parte sí es absolutamente reprobable, ¿no? No es un quizá, es que así pasa. Sí. Y ahora en estos tiempos no es necesario tomarse las fotos, ahora tuitean, ¿no? A favor de estos personajes impresentables, o tuitean en contra de programas o de posturas federales que en sí mismas no son dañinas, pero como rompen esta dinámica de dádivas que venía del anterior régimen, se sienten, si no obligados, sí autorizados a demeritar un trabajo que en general pues es saludable. Los cambios son saludables. Y la reacción pues es eso, ¿no? De que verlo todo como una amenaza y reacción, ¿no? O sea, querer retomar lo anterior, ¿no? Que se vuelva al estado anterior, porque no es posible, ¿no? Nietzsche era así, ¿no? Prefiero un autoritario que una libertad tan abierta, ¿no? Tan amplia, ¿no? Y tan libertad hay que no ha habido, como antes, ¿no? Ceses en noticiarios, desapariciones de programas, ¿no? Como antes, ¿sí? Que de la noche a la mañana se acababan y nadie decía nada, ¿no? Sí. Y éramos más liberales que ahora. Bueno, pues ya vamos a ir cerrando. Yo me voy a atrever a decir un último comentario, después le voy a pedir al maestro Jorge y finalmente compañero Víctor. Lo último que yo quisiera mencionar es que los escritores de cualquier facción política que profesen secretamente o abiertamente no son personas inocentes. Es decir, su formación como lectores, como profundos lectores, les hace ver una radiografía histórica de la sociedad. Y por eso mismo estoy de acuerdo con Sartre en que deberíamos por lo menos invitarlos a que manifiesten ese compromiso, que manifiesten un compromiso por su tiempo y por su gente. Porque, repito, no considero que sean personas inocentes o que no conozcan la historia de la sociedad. Con este comentario me despido. Un comentario último, maestro Jorge Orozco León. No, comparto la idea, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, sobre todo en estos tiempos, creo que el trabajo intelectual de los artistas y la expresión estética que ellos puedan manifestar sería bastante loable que pudieran estas expresiones participar del impulso político, ¿no? de progreso, de libertad, de ir hacia un verdadero desarrollo político, social, económico, cultural, educativo. Yo creo que eso lo compartimos todos. Por supuesto que no son inocentes y claro que cada quien sabe qué filiación, qué postura tiene. Aquí, como cualquier otro ciudadano, los escritores también tendrían que apelar al sentido común y al mínimo conocimiento de la historia, de ser verdaderos sujetos históricos y sociales, ¿no? Como para poder ser congruentes con la realidad que estamos viviendo y poder ir hacia adelante, independientemente de lo que su obra estéticamente pueda hacer, ¿no? También. Claro. Pero intelectualmente y en el debate público, en la opinión pública, yo creo que ahí sí habría que tener un compromiso. Sí. Sería lo deseable, quiero Sí, decir. claro que sí. En este orden de ideas, sí, yo estoy de acuerdo en que en cuanto al debate público se refiere, pues tienen que admitir, o tenemos que admitir cada uno nuestra militancia. Y
y eso pues hará lo que tenga que hacer para la vida personal de cada uno, pero además sí va a resignificar su obra, sí va a tener un impacto, porque aunque son ¿cómo decirlo? Dos formas de estar en el mundo, finalmente todos los mundos confluyen en este. Y en este mundo, bueno, es cierto, o sea, tenemos un compromiso con la creación, ¿no? Con lo que hagamos, con lo que sea que hagamos para vivir. Y tenemos un compromiso de vivir y de tomar una postura política. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado muy especial, el maestro Jorge Orozco León, gran amigo y compañero, gran profesor. Y bueno, pues nos pedimos, Víctor, les agradecemos muchísimo y hacemos la invitación, ¿no? Hacemos la invitación al programa, y también queda abierta la invitación para que nos reunamos en otra ocasión aquí en tu casa. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, que estén muy bien, están invitados, hasta luego, adiós. Bye.